observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Política de reducción de daños. ¿En qué consiste? En brindar información, en acercar a usuarios, consumidores o gente con consumos problemáticos al sistema de salud y, sobre todo, tratar de evitar por todos los medios que esa gente muera. Uno de los stands del municipio de Morón entregaba un folleto en donde decía, bueno, si vas a consumir, mejor consumí poquito, empezá poquito con la cocaína y fíjate cómo reacciona tu cuerpo. Si vas a consumir porro, es mejor que lo hagas de flores y no del material prensado. Te iban dando como indicaciones tips de cómo para drogarte mejor. Se puede decir que es una militancia, una promoción acerca de los derechos de la salud comunitaria y sobre todo es muy importante resaltar que el principal objetivo es combatir las políticas actuales que hay con los criterios de penalización y persecución hacia los usuarios. consumo de drogas. ¿Prohibirlo o controlarlo? El abordaje tradicional del consumo de drogas hasta ahora ha sido prohibir y penalizar su comercialización y su ingesta. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo paradigma propone la información como herramienta para minimizar las consecuencias del consumo problemático. En esta edición de Cíclope, analizaremos en qué consiste la política de control de daños y si promueve o no el consumo. ¿Qué es la reducción de daños? En relación a la reducción de daño y alguna sustancia en particular, lo que se hace es a la persona se le facilita como un kit sería donde, por ejemplo, sustancias que su consumo a través de vía intravenosa, entonces se le da una jeringa descartable, la aguja e inclusive alcohol o yodo, algo como para que pueda desinfectar. Cocaína como tal, en cuanto a polvo blanco, la idea es tratar de darle que la cocaína sea de calidad, digamos, que no esté adulterada, con vidrio molido, con algún anestésico, con algún otro polvo blanco. Una de las maneras de consumir la cocaína, fumando, como muchas veces se consume con latas rotas, vacías, descartables de bebidas gaseosas, entonces lo que se le da a estas personas es una buena pipa, digamos, cosa de que no se lastimen ni nada. En cuanto a el éxtasis o los derivados anfetamínicos, las NPS, como las conocemos nosotros, que son las nuevas sustancias de síntesis, la mayoría, como te decía, derivadas de las anfetaminas. También por ahí pueden ser las catinonas, que se la conocen como sales de baño, y que son las que comúnmente se asocian o se consumen de alguna manera en las fiestas electrónicas. Lo que hay en algunos lugares se le hace un control de calidad, que quiero decir, esto es éxtasis y es éxtasis, o tiene una concentración que se asemeja al éxtasis. Entonces, como que el que va a consumir en esa fiesta electrónica estaría, entre comillas, tranquilo o trabajando en esto que decimos reducción de daño. Más allá de las sustancias que vos vayas a consumir, por ejemplo, cocaína, marihuana, hongos, LSD, cualquier sustancia que se te ocurra, si bien hay particularidades de cada una, lo general es entender qué estás consumiendo, qué va a causar en tu organismo, cuál es la dosis recomendada, qué efectos va a traer eso, cómo puedo prepararme para amortiguar los efectos negativos, qué tengo que hacer si me empiezo a sentir mal, cuáles son los síntomas de alerta que tengo que tener en cuenta para estar atento a ver si me está pasando algo que no es deseado y de esa manera reducir justamente los riesgos asociados al consumo de sustancias. Lo que hacemos en la reducción de daño es lo mismo que podamos decirle a una persona que es hipertensa, consumí un poquito de sal porque no te va a hacer mal. Y yo creo que en esto tenemos que ver y conocer y vincularnos con la otra persona. Tuvimos muchos chicos en situación de calle, muchos chicos con muchísimos problemas que no encontramos otra forma que poder decirle, si fumes la cocaína, no la fumes porque eso es lo que te está haciendo y te puede llevar a la muerte. Y yo no puedo vivir, me tengo que fumar una marihuana. Y viste, vos decís, ¿qué es lo que le va a hacer
mejor o peor, no sabemos, pero ¿qué es lo que va a mantenerlo con vida? Sí. En febrero del año pasado, un lote de cocaína adulterada produjo la muerte de 24 personas y en lo que va del año murieron 2 jóvenes, uno en Rosario y otro en Buenos Aires por el consumo de pastillas adulteradas en una fiesta electrónica. En Santa Fe, en mayo pasado, se hizo por primera vez un testeo de sustancias en una fiesta electrónica, realizado por la Asociación Civil Conectar. Informar es promover el consumo. Lejos de fomentar el consumo, estamos intentando que cuando una persona se cruce con alguna sustancia a lo largo de su vida, pueda tomar una decisión consciente e informada al respecto y no termine utilizando la sustancia solo por encajar, utilizando una sustancia que está adulterada o que no sabe qué le va a causar o en cantidades que son nocivas, etc. Entonces lo que hace la reducción de daño es laburar con esa realidad y tratar de acompañar a las personas en este camino, que es básicamente respetar las libertades individuales. La reducción de daños no es hacer apología del consumo. Creo que es una herramienta que se utiliza en el proceso de recuperación de una persona. Si alguien dice que la reducción de daños solamente y en su máxima expresión es la forma de hacer terapia, me parece que no es la correcta, como tampoco el abstencionismo. Yo creo que la reducción de daño es un método que se tiene que utilizar en el transcurso y en el proceso de una rehabilitación, que en el transcurso de este proceso poder aplicarla junto con otros métodos para que la rehabilitación de esa persona sea eficaz. Desde la Organización Mundial de la Salud hay herramientas. Una es la promoción de la salud y la otra la prevención de enfermedad. Para realizar prevención de la enfermedad es que se divide en primaria, secundaria y terciaria. La primaria trabaja en un grupo reducido de personas que tienen un riesgo a determinada enfermedad. La secundaria es cuando se trata a esa persona que ya por X motivo no falló o no se pudo con la primaria. Y la terciaria es la que conocemos como la rehabilitación o cuando se trata de disminuir algunas complicaciones que surgieron por el no apego en el tratamiento. Dentro de esta es que surge desde el punto de vista del consumo problemático de sustancias la reducción de daño. El principal problema que tiene la Argentina para poder aplicar la reducción de daños es la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes. Esta ley lo que hace es penar consumo, tenencia, tráfico, etcétera, de todas las sustancias consideradas ilegales, que en realidad en reducción de daños no le decimos sustancias ilegales porque no consideramos que haya sustancias legales o ilegales, sino que están ilegalizadas. Es decir, hay sustancias que son legales, como el alcohol o el tabaco, y hay sustancias que están ilegalizadas, como todas las drogas que hoy conocemos como drogas ilegales, ¿no? Básicamente hay indicios en todas las civilizaciones, en todas las partes del mundo, de que el hombre y las mujeres a lo largo de la historia se han vinculado con sustancias por diversos motivos, ya sea recreativos, espirituales, en rituales, etc. Entonces, el principal problema que tenemos hoy es ese, que esa ley todavía no se derogó a pesar de la insistencia de distintos sectores de la organización social. Asociaciones civiles, asociaciones de madres, personal médico, personal de salud mental. Somos un montón de personas pidiendo que se derogue esta ley hace muchos años. Tenemos una ley nacional que es la 26.657, que es la Ley de Salud Mental y Adicciones. Esta ley establece en uno de sus artículos que no se puede obligar a ninguna persona a hacer un tratamiento terapéutico. Y la verdad que te hablo como mamá, eso es muy difícil de poder aceptar, dado que en lo urgente y en las situaciones que vivimos en Rosario, sobre todo con el consumo de crack, hay chicos que realmente su vida está en un riesgo cierto inminente para sí, para terceros. Utilizando parte de lo que dice la ley, nosotros acudimos a tribunales para pedir esta protección de personas. Y nos pasa que una parte está realizada, pero la otra parte, que es después del abordaje de estas personas en los centros de salud o en los hospitales, la verdad que cuesta, porque también la ley dice que debe tener un fácil acceso a la salud las personas que sufren esta enfermedad,
y la verdad que no la estamos teniendo. Si bien el uso de diferentes sustancias acompaña a la humanidad desde sus inicios, el consumo problemático tiene múltiples consecuencias para la salud física, mental y social de las personas. ¿Cómo luchar contra el consumo problemático? Creo que la prohibición de consumo, tanto como el control por parte del Estado o de quien corresponda, no son efectivos. Creo que tenemos que tener unas fuertes políticas públicas en lo que se refiere a prevención, fuertes políticas públicas en lo que se refiere a asistencia, y entonces ahí podríamos empezar a ver cómo contenemos a la población que consume. No es tan sencillo poder poner en un momento, como por arte de magia, pautas, cuando no estamos trabajando durante muchos años ninguno de estos ejes, que son la prevención, la asistencia, el acompañamiento. La reducción de daños en Argentina no solo es viable, es necesaria. Y te diría que urgente. ¿Por qué? Porque semana a semana tenemos que lamentar muertes que son evitables, tenemos que estar escuchando de como si fuese algo súper novedoso, que cayó algún perejil acá a la vuelta. Creo que es hora de que nos pongamos en serio y tratemos este tema con la seriedad que requiere, porque claramente el modelo prohibicionista, que es el modelo de intervención del Estado que está teniendo en este momento, fracasó. La cárcel está llena de gente que es el último eslabón de la cadena, no lograron controlar el narcotráfico, no lograron controlar los consumos problemáticos. Las personas que tienen consumos problemáticos no cuentan con herramientas como para gestionar una vuelta a la salud de forma humana. Entonces, más que posible, lo considero también necesario y urgente. En relación a la reducción de daño y que esto llegue a solucionar o nos ayude en cuanto al consumo problemático de sustancias, yo creo que es a lo último a lo que tenemos que llegar. Como dije al principio, existe una prevención primaria y creo que es donde hay que hacer énfasis e inclusive, quizás antes de prevención, trabajar en promoción de hábitos saludables. Si tenemos una buena y una mejor prevención primaria, que creo que estamos fallando bastante, la prevención terciaria casi que estaría, pero no como la estamos necesitando en este momento. La reducción de daños es la solución o es una solución posible, junto con la gestión adulta y responsable de los placeres, que son paradigmas que se acompañan, es necesaria para poder garantizar un tratamiento humano y eficaz, que tenga en cuenta los derechos humanos, que es lo que no está pasando hoy. No es lo mismo hablarle a un adulto que hablarle a un niño de 8 años. Tenemos en estos momentos chicos de 8 años con un grave problema de consumo. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es sincerarnos, poner las cartas sobre la mesa, no asustarnos del compañero, no asustarnos de nuestros colegas, no asustarnos de las otras instituciones que trabajan con una metodología que le hace bien a la otra persona en un determinado punto y momento y características. Y luego trabajar en red. Cuando yo tengo mi tope de poder brindar a esa persona que viene a buscar ayuda, tengo que saber articular y derivar para que otra institución, con otra complejidad, con otra forma, con otra mirada, pueda tomar la posta sobre esa persona y no quede en la calle, ni quede sin tratamiento, ni quede sin contención. Y eso era que la sociedad empiece a entender que cada vez va a ser más problemático los consumos, cada vez va a haber más personas con enfermedades mentales y que si no nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjuntos, vamos a perder la batalla.